Gracias, diputado presidente. Señorías, a ver, es interesante cómo funcionan las políticas públicas. Uno a veces no se da cuenta del impacto que estas tienen hasta que ya es muy tarde. Lo que pasó con los biocombustibles en la Unión Europea. Pero hablemos de la deforestación en Costa Rica. Costa Rica llegó a ocupar unas tasas de deforestación más altas a nivel planetario. 70s, principios del 80, pero todos los 70s, 60, 70s. Y vean ustedes lo que son las políticas públicas que ocasionaron esa deforestación. Por un lado, acordémonos, no había banca privada, solo banca estatal. Acordémonos que en aquella época el Banco Central era concebido como el nervio y motor de la economía nacional. Al frente del Banco Central, durante un buen periodo, Bernal Jiménez, expresidente del Partido de Liberación Nacional, exdiputado. Al mismo tiempo, vean ustedes, ¿por qué es relevante eso? Porque el Banco Central definía las tasas de interés de los diferentes préstamos que daba la banca del Estado. Y la banca del Estado en los 70 decía, y el Banco Central también, el Ministerio de Economía, que nosotros teníamos que comernos la carne que nosotros producíamos. Nada de importar esa carne, este tipo de cosas. Que había que ver de qué manera aumentábamos las áreas de producción y de qué manera incentivábamos ganadería extensiva. ¿Qué se hizo en los 70s? En los 70s se le decía a la banca, mire, financie a quien quiera meterse en ganadería extensiva. Y además métale un componente que se llamaba avío. El avío era una suma de dinero para que tumbara el bosque, para que se lo volara todo y metiera pasto para ganado. Pero al mismo tiempo, vean qué interesante, ¿qué pasaba con las tucas de madera? Por otro lado, el Ministerio de Economía decía, no me la pueden exportar, y se prohibía la exportación de las tucas. ¿Qué pasa con esa madera? Entonces su valor se venía abajo porque no se podía exportar. Pero al mismo tiempo llegaba, y lo que es la industria de la madera, los contrachapados, por ejemplo, en los 70s, que fueron muy populares, todo lo que es el plywood, todo eso que venía de afuera, dijeron, productos terminados de madera. No, aranceles altísimos para que no pudiera ingresar. Entonces tenía usted la tormenta perfecta. Incentivos para deforestar. La madera que no valía nada porque no se podía exportar. Entonces el dueño de la finca le decía a alguien, llévatela. Entonces se llevaban la madera. Pero luego también esa madera no se podía procesar más que en un solo lugar, una sola industria. Se dio el monopsonio en favor de Plywood de Costa Rica. ¿Le suena Sebastián Tena? ¿Le suena José Pujol? Liberación Nacional, a través de sus políticas públicas, enriqueció a una familia, la familia Pujol, sacrificando los bosques de Costa Rica y los dueños de esos bosques, que incentivados por la banca, los cortaron a ras, y todo eso no tenía mayor valor, y entonces todo eso se le vendía a Plywood de Costa Rica, el que además estaba protegido de la importación de producto que pudiera competir con ellos, y nos metieron el Plywood a todos nosotros. Todas las casas de Costa Rica en los 70 se construían con Plywood. Y vean ustedes cómo desde esa posición de poder se deforestó Costa Rica. Y no son un dueño de una finca desalmado, son políticas públicas criminales que se impulsaron desde el Banco Central, nervio y motor de la economía, en la época del intervencionismo degenerado del Estado por parte del Partido de Liberación Nacional. Buscan responsables de la deforestación de Costa Rica, Liberación Nacional, y la gente que estuvo al frente del Ministerio de Economía, del Banco Central, pero obviamente también de la Presidencia de la República. Y luego, para compensar esa torta, los certificados de abono forestal, los CAFs. Entonces, ya no para restituir un bosque, no, era para cultivos, y cultivos donde venían todo tipo de chorizos para que le dieran el CAF. Las personas sembraban un poquillo, nunca le dieron cuidado, y esas plantaciones para las cuales recibieron ese incentivo fiscal, todas quedaron abandonadas. Vean ustedes las distorsiones que ocasiona la política pública y los daños tan dramáticos que sufrimos como sociedad. Por eso, señorías, dejemos de ir en contravía, votemos esta moción y luego votemos negativamente este proyecto que va en contravía y va a perjudicar a la sociedad costarricense. No tanto como esas políticas de los 70s, pero sí lo perjudica.